Informe sobre juicio político a Guillermo Lasso se debatirá el 4 de marzo. El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, convocó al Pleno para debatir y resolver sobre el informe de la Comisión del Caso Encuentro, que recomienda el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. La convocatoria está programada para el sábado 4 de marzo del 2023 desde las 8. Dicho informe no vinculante fue aprobado la tarde del miércoles 1 de marzo con 6 de 7 votos favorables. Viviana Veloz, del correísmo y presidenta de la comisión, dijo que hay pruebas contundentes e irrefutables que llevaron a la conclusión mencionada. La investigación, que tomó más de un mes, se centró en una supuesta trama de corrupción en empresas públicas, a la que la Fiscalía denominó como el caso Encuentro, y la filtración de una investigación reservada de la policía por supuesto narcotráfico. En ambos casos se aluden a Danilo Carrera, cuñado del presidente Lasso, y a Rubén Cherres, un empresario investigado por supuesto narcotráfico. Bueno, queridos amigos, ahí tenemos toda la información con respecto al juicio político al que van a someter al presidente Guillermo Lasso. Le invitamos a dejar su opinión al respecto. Pueden hacerlo allí en la caja de comentarios. Última hora, queridos amigos, la respuesta del gobierno de Guillermo Lasso no se hizo esperar. El gobierno rechaza informe que recomienda juicio político. El gobierno rechazó el informe aprobado este 1 de marzo por la Comisión del Caso Encuentro, en la que se recomienda el juicio político al presidente Guillermo Lasso. Según el gobierno, la comisión aprobó un informe que carece de validez jurídica y no es vinculante. En el fondo es un acomodo de retazos y rectificaciones donde también a su antojo y conveniencia han dejado afuera personajes que debían ser investigados, afirma el gobierno. El gobierno cree que la comisión se desvió de sus funciones y demostró que jamás le importó realmente la lucha contra la corrupción. El ministro de Gobierno subraya que la verdadera intención de la comisión es configurar las causales para un juicio político y así demostrar una inexistente responsabilidad política del presidente de la República, Guillermo Lasso. Respecto a las recomendaciones efectuadas, donde solicitan un proceso político a Guillermo Lasso, modificando las causales con las que se les pudo ocurrir a último momento, no existe evidencia alguna que vincule al presidente de la República con lo que la falsa y maliciosamente se le pretende imputar, razón por la cual no hay mérito alguno para un juicio de este tipo, dice el Ministerio de Gobierno. El ministerio también afirma que fue tal el absurdo y el rechazo político de la opinión pública a estas maliciosas intenciones que, cuando salió a la luz su borrador de informe acusando políticamente al presidente del delito de traición a la patria, se vieron en la penosa obligación de retirar la causal. La investigación a Lasso se relaciona con una supuesta trama de corrupción en empresas públicas y la presunta operación de la mafia albanesa en Ecuador. Bueno, queridos amigos, allí tenemos esta información. El gobierno rechaza todo lo declarado en la Asamblea Nacional y rechaza rotundamente este juicio político, rechaza este informe aprobado en la Asamblea Nacional que recomienda juicio político al presidente de la República. En otros temas, queridos amigos, presten mucha atención. Última hora, Fiscalía investiga una nueva trama de sobornos en Petroecuador. Sí, señores, el proceso apunta a una supuesta estructura en el gobierno de Guillermo Lasso y se suma a otro caso de sobornos en Petroecuador durante el correísmo. La primera denuncia sobre esta nueva trama de corrupción en Petroecuador llegó a la Fiscalía en agosto del 2022. El nuevo escándalo tiene que ver con el cobro de sobornos de al menos $1 millón a una empresa de servicios petroleros. Todo comenzó cuando una proveedora de Petroecuador reportó que le estaban exigiendo el pago de una comisión para cobrar unas facturas que la petrolera le debía. La proveedora empezó a colaborar con la Fiscalía. Debía grabar a los involucrados mientras le pedían las comisiones. Fiscalía investigó el caso mientras Hugo Aguiar estaba en la gerencia de Petroecuador en agosto del 2022 y febrero del 2023. El 8 de febrero del 2023, el medio digital La Posta filtró una grabación en la que presuntamente interviene María José Romo. Es asesora de la subgerencia de Petroecuador. Su interlocutor no ha sido identificado. Romo presuntamente señala que estaba trabajando hace algún tiempo con César Pazmiño, quien a su vez fue asesor de la gerencia de refinación de Petroecuador. Pazmiño salió de la entidad un día después de la divulgación del audio
por decisión de Aguiar. Antes de salir de la empresa, Pazmiño detectó otros 2 cargos en Petroecuador entre 2018 y 2022. En la grabación, Romo lo identifica como subprocurador, lo que coincide con el cargo que ocupó entre enero y febrero del 2022, época en que Pazmiño era subprocurador de asesoría y contratos de Petroecuador. Bueno, queridos amigos, siguen los casos de corrupción saliendo a flote. No sabemos hasta dónde irá a parar todo esto, queridos amigos. Pueden dejar sus opiniones allí en la caja de comentarios. También le invitamos a que se suscriban a nuestro canal de información, activen todas las notificaciones para avisarles cuando subamos más información. Última hora, queridos amigos, presten mucha atención. Distintas organizaciones sociales anunciaron las movilizaciones que realizarán en Ecuador en marzo. Algunas de ellas incluso han planificado unirse a la marcha por el Día de la Mujer el próximo 8 de marzo del 2023. Este 1 de marzo del 2023 lo hizo el Frente Popular, una alianza de organizaciones sociales y sindicales del Ecuador. Su presidente, Nelson Erazo, dijo el pasado 24 de febrero que el tercer mes del año iniciaría con medidas de hecho en contra del gobierno de Guillermo Lasso. Van a hacer acciones desde mitin, plantones y que seguirán en crecimiento, aseguró el dirigente. En Guayaquil, la protesta social se dio en el Parque Centenario. En Quito, a los plantones se sumó la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador. Asimismo, se confirmó que el Frente Popular se sumará a las movilizaciones para la marcha nacional del 8 de marzo. El vicepresidente del Frente Unitario de Trabajadores, José Villavicencio, confirmó que la organización y sus 6 centrales afiliadas se sumarán a las 12 filiales del Frente Popular, pero lo harán unos días después, a partir del lunes 6 de marzo. Además, la organización también confirmó su presencia en la marcha nacional. Una de las que se anunció el pasado 24 de febrero es la de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAI. Su titular, Leonidas Iza, dijo en el Consejo Ampliado desarrollado en Quito que habrá 2 jornadas de movilización. La una está prevista para el miércoles 8 y la otra para el martes 28 de marzo. En la segunda marcha está previsto que la CONAI entregue el proyecto de ley de aguas en la Asamblea Nacional. ISA dio a conocer las fechas en la misma reunión donde la organización indígena anunció que rompía el proceso de diálogo con el gobierno de Guillermo Lasso. La CONAI se retiró de las mesas de seguimiento por incumplimiento de los acuerdos. La CONAI, queridos amigos, se configura como principal opositor del gobierno. Sí, señores, el gobierno del presidente Guillermo Lasso tiene varios frentes abiertos, sectores que se oponen a sus políticas. Sus llamados a diálogos después del proceso electoral del 5 de febrero han cosechado reacciones negativas. Analistas explican los hechos que abonaron a que una organización indígena al momento gane espacio como principal actor y opositor del Ejecutivo. El analista político Daniel Crespo evalúa que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador viene a ser el principal opositor del gobierno actualmente, no solamente por sus números en la Asamblea Nacional o en los gobiernos seccionales, sino también por su capacidad de movilización en el territorio. Eso lo dice el analista político Daniel Crespo. La politóloga Carolina Andrade también coincide en que la capacidad de la CONAI, como los resultados electorales de Pachacuti, se han mantenido como en los últimos años. Esa capacidad social de la CONAI no se va a traducir automáticamente en una movilización, pero sí le convierte en un actor central, sostiene. La derrota aplastante del gobierno en las urnas sobre la consulta popular debilitó más al Ejecutivo y permitió que se articule mejor cierta oposición, según Crespo. En las elecciones seccionales, Pachacuti tiene buenos resultados. Gana posiciones históricas como la alcaldía de Ambato con Diana Caiza, ejemplifica el analista. Es la primera mujer indígena en obtener ese cargo. La CONAI y su brazo político salen muy fortalecidos. Esto permite retomar esa posición en la agenda como el principal confrontador ideológico a lo que se ve como un gobierno de corte neoliberal próximo a Estados Unidos, dice el experto. Hay un proceso de diálogo mal parado, el de las 10 mesas luego del paro nacional
final de junio del 2022. Ya había críticas de la CONAIE de que no se estaba llegando a ningún lado y ahora ha logrado posicionar la retórica de que el gobierno no busca dialogar. Bueno, queridos amigos, allí tenemos esta información que también está calientica. La CONAIE se configura como principal opositor del gobierno. Cabe destacar, queridos amigos, que también el correísmo es una gran fuerza política que está en este momento haciéndole frente al presidente Guillermo Lasso. El correísmo cuenta con una gran cantidad de asambleístas en el Parlamento. Así que, queridos amigos, pueden dejar allí sus opiniones, pueden hacerlo allí en la caja de comentarios. Recuerden, nosotros pasamos la información, ustedes saquen sus conclusiones. Hasta la próxima, cuídense.